Muchísimas gracias por invitarme a la organización y, bueno, muchas gracias por asistir y querer estar aquí para escuchar mi historia. Espero que a algunos os pueda servir, si puede servir, y sobre todo lo que tengo es muchas ganas de contestar a vuestras preguntas si tenéis alguna. La cuestión es que no es la primera vez que me invitan a un evento de este tipo para contar mi historia, y después de haberla contado varias veces me sigo preguntando por qué me invitan. Y bueno, hace unos días, pensando en esta conferencia, pensaba, bueno, ¿por qué me invitan? Y llegué a la conclusión de que lo hacen porque en algún momento en mi vida, de hecho cuando era muy pequeñito, fui llevándolo hacia atrás, tomé una decisión. Y eso es lo que me gustaría compartir con vosotros. Cuando yo era pequeño, como seguramente os habrá ocurrido a una parte de los que incluso estáis hoy aquí sentados, sufrí acoso escolar. A diferencia de... Bueno, una de las cosas que me ocurría era que, bueno, pues en el colegio había gente que me lo hacía pasar mal sistemáticamente por cómo era, y después, al cabo de los años, incluso iba cambiando de colegio y eso se repetía. Después crecí, tengo la suerte de tener una familia maravillosa que me ha apoyado con todo y soy una persona absolutamente feliz. Pero lo que jamás he llegado a entender es por qué en aquel momento nadie dio un paso adelante para intentar terminar con aquella injusticia. Y desde entonces, desde muy pequeñito, aunque no lo articulara como tal, como una decisión, pero de alguna manera decidí que yo iba a dedicar mi vida a intentar terminar con todas las injusticias con las que me encontrara. Por eso quizás desde muy pequeñito empecé a plantar árboles, cogía botellas de agua llenas de piedras y las metía dentro del váter para reducir el consumo de agua en casa, incluso hacía mi propio papel reciclado en casa para el disgusto de mi madre. Cuando crecí un poquito más, bueno, pues como os han comentado, me hice voluntario de Cruz Roja a los 16 años y a los 18 años, cuando empecé a estudiar Derecho, había un grupito de gente en la universidad que quería fundar un grupo de Amnistía Internacional, el primero en una universidad en España, y lo hicimos. Y luego empecé a hacer muchas otras cosas, ¿no?, de carácter social. Pero fue cuando, en el año 2007, cuando conseguí unir mi pasión por esa lucha contra las injusticias con mi otra pasión, que era Internet y la tecnología. En el año 2007 yo estaba opositando para la carrera diplomática y, como sabéis, o como os habrán contado, para la carrera diplomática tienes que no solamente conocer muchos asuntos de derecho internacional y política internacional, sino saber hablar de cualquier asunto porque te pueden preguntar en el examen de lo que quieran. Y entonces yo escribía un blog sobre política internacional para intentar empaparme de aquellas cuestiones que no entraban en el currículum o en el temario. Y un día decidí que iba a escribir sobre las bombas de racimo. Para aquellos que no las conozcáis, las bombas de racimo son unas armas completamente ilegales según el derecho internacional humanitario, porque por una parte no permiten distinguir entre objetivos civiles y militares, que es una obligación del derecho internacional humanitario, y en segundo lugar porque las bombas de racimo, para aquellos que las conozcáis o los que no, son unas bombas de unos 2 metros de alto que se abren desde el aire, generalmente tiradas desde aviones, y sueltan unas pequeñas bombas que en el 30% de las ocasiones se quedan sin explotar y se convierten en una especie de minas antipersona. Cuando al cabo de 10 años, incluso terminado el conflicto, una persona o un niño corre por ese campo y pisa una de estas, las consecuencias os podéis imaginar que son terribles. La cuestión es que España fabricaba estas bombas de racimo, pero al mismo tiempo el gobierno español, que estaba en un proceso internacional para prohibir las bombas de racimo, decía que sí, vamos a prohibir las bombas de racimo, pero queremos introducir una excepción porque lo que queremos es que las bombas de racimo buenas se puedan seguir fabricando. Y, oh casualidad, las bombas de racimo buenas eran las que se fabricaban, ¿dónde? En Zaragoza. Así que, un tanto indignado, escribí un post en mi blog. Ese blog dio la vuelta a la blogosfera. En el año 2007 Facebook estaba empezando y se empezaron a enviar centenares de cartas al Congreso de los Diputados. A cabo de unos días, el periódico El País se interesaba por la historia y sacaron una entrevista y contaron la historia de la campaña de las bombas de racimo. Luego El Mundo, luego Radio Nacional. Al cabo de 15 días ocurrió lo impensable. En la portada del País, un anuncio del gobierno. Se comprometía a prohibir todas las bombas de racimo. Fue un éxito sin precedentes, era la primera vez en la que una persona a través de las redes sociales conseguía un cambio de esta importancia, de este calado,
Y eso lo que me hizo fue que me convirtió en la referencia, ¿no?, de esa persona que ha conseguido esto a través de Internet, y me invitaban a dar conferencias como esta. Y muchas veces, o cada vez que yo hablaba, intentaba explicarle a la gente que lo que yo había hecho era unir 4 cosas que sabía de activismo y de activismo online, y que eso mismo lo podía hacer cualquier persona sobre el asunto que quisiera, para luchar por algo en su pueblo, en su ciudad, en su región, o sobre el asunto que quisiera. Sin embargo, luego cuando me hacían preguntas, me daba cuenta por el tono, por el tipo de preguntas, que seguían creyendo que lo que había pasado era una especie de milagro y que era algo que no se podía volver a repetir, ¿no? Que no era algo que ellos pudieran hacer. Así que en un momento decidí dejar de hablar sobre las bombas de racimo y me puse a trabajar para, en lugar de intentar explicarle a la gente cómo hacer campañas como la de las bombas de racimo, mostrar a la gente directamente cómo hacerlo. Y por eso en el año 2010 lanzamos una plataforma que permitía a cualquier persona iniciar campañas como la de las bombas de racimo. Esa plataforma se llamaba Actuable y se convirtió en tan solo 18 meses en la compañía tecnológica de mayor crecimiento de la historia de nuestro país. Pasó de 0 a 2 millones de usuarios en tan solo 18 meses. Superando en velocidad el crecimiento, por ejemplo, de startups también muy conocidas como Tuenti en nuestro propio país. La cuestión es que no solamente era la startup tecnológica de mayor crecimiento en la historia de nuestro país, sino que aparte se había convertido en la plataforma de su tipo que más había crecido en la historia. Ni el propio Change.org, ni organizaciones similares como Abad, ni ninguna otra plataforma digital de activismo había crecido tan rápido. Así que eso llamó la atención de Ben Rattray, que es el fundador de Change.org, una plataforma que en aquel momento era una plataforma medianita en Estados Unidos, y básicamente me envió una carta de amor en la que me prometía de todo y me decía que habláramos. Yo le contesté con él muy rápido, fui a hablar con él a San Francisco y finalmente decidimos unir fuerzas para crear juntos la mayor plataforma de peticiones online del mundo. Y eso es lo que es hoy Change.org, una plataforma con casi 100 millones de personas que están todos los días creando o firmando peticiones y, sobre todo, que están consiguiendo victorias concretas, cambios concretos que hacen que la vida de la gente mejore con esos cambios. De hecho, hemos incluso calculado que estamos consiguiendo alrededor de una victoria cada hora a lo largo del día en cualquier rincón del mundo. Generalmente cuando estoy hablando, también en una conferencia así, o por lo menos hasta hace muy poquito, me gustaba contar 1, 2, 3 historias de personas que han iniciado peticiones para que esto que os acabo de contar pues lo podáis ver o lo podáis entender mejor. Pero en lugar de eso, creo que es mucho mejor que veamos esas historias contadas por los propios protagonistas de esas peticiones a través de un vídeo que no sé si podrán pinchar ahora y que podremos ver ahora mismo. Su vida aquí, de crecer aquí, y recibimos una carta en la que dicen que tiene que abandonar el país por no haber trabajado, cuando nunca se le había permitido trabajar. 300 kilómetros al día y 1.000 euros de gasto al mes puede suponer el tener una persona ingresada en la unidad de lesionados medulares si no eres residente de la provincia de La Coruña. La verdad es que después del accidente de mi hijo vi un montón de tragedias personales relacionadas con familiares desplazados. Un día pensé que si hubiera un centro especializado en el sur de Galicia, podría dar cobertura a esta necesidad a más de 2.600 personas. Es que completamente indignante que estas cosas puedan suceder en pleno siglo XXI. Son las 9, las 8 en Canarias. Encontré un artículo en el País sobre este programa de televisión española que se llamaba ¿Quién manda aquí?, sobre familias, pero tenía que ser un hombre y una mujer. No me podía creer que después de tantos años de lucha tuviéramos un programa que discriminara a homosexuales en la televisión pública. Voy a redes sociales, pongo un tweet, entro en Change y en tan solo 5 horas conseguimos 10.000 firmas y que Televisión Española cambiara las normas del concurso. No me lo podía creer. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que los ciegos pueden ser jueces. Sirva de referente. Hay gente que todo lo que has hecho pues ha valido la pena. Ibercaja ha decidido pedir la suspensión de la subasta de la vivienda. Son para nosotros estos ángeles de la guarda. No tenemos palabras para agradecer lo que supuso a lo mejor ese pequeño gesto que es una firma, pero que significó mucho en la vida de Ibrahim.
la Xunta de Galicia hizo una proposición no de ley, todos los partidos votaron a favor. O Parlamento galego aprobou, por certo, hoxe unha nova lei contra os malos tratos a animais moito máis dura. Ha sido histórico, ha sido gracias al apoyo de miles de ciudadanos. Bueno, voy a ir terminando, me queda muy poquito tiempo. Bueno, últimamente me come mucho la cabeza, pero hoy ha muerto el padre de una amiga mía. Y cuando veo este vídeo, hablo de esta cuestión, pero hoy con mayor sentido. Cuando veo estas historias, con esto quiero concluir, siempre pienso lo corta que es la vida. O sea, cómo esto que parece que tenemos delante nuestro y que es tan largo y que tenemos que ver cómo nos organizamos, ¿no? Hasta vivir hasta los 70 y pico, 80 o más, que vayamos a vivir, en realidad es mucho más corto de lo que parece y a veces es más breve de lo que esperábamos, incluso para nosotros, para la gente que teníamos a nuestro alrededor. Y cuando pienso esto y veo estas historias, siempre pienso que es muy importante que no desperdiciemos nuestra vida, porque si hay algo que nos diferencia del resto de seres vivos es que podemos dar un sentido, un propósito, un sentido de dirección a nuestras propias vidas. Y sobre todo en un momento como en el que estáis vosotros, en el que os vais a encontrar dentro de muy poquito tiempo teniendo que tomar decisiones importantes para vuestra vida, creo que es importante creo que todos vais a intentar tomar decisiones para ser felices, porque al final es de lo que trata todo esto, ¿no? Y yo creo, y reflexionando sobre esto, una de las cosas de las que me he dado cuenta es que precisamente la gente que al final te dice que es más feliz es la gente que le ha dado un propósito a su vida, ¿no? Que ha decidido luchar por algo. Y creo que no es porque sí, o sea, no es por una cuestión espiritual o por una cuestión mística, sino porque hay una cuestión, o sea, incluso que podríamos intentar demostrar científicamente, pero el ser humano, como sabéis, es un ser político, necesitamos vivir en sociedad para sobrevivir, para poder desarrollarnos, incluso para ser felices, y por lo tanto quizás esté ligado el hecho de tener una sociedad mejor con nuestro potencial de felicidad. Por lo tanto, cuanto mejor sea nuestra sociedad, más felices podremos ser. Por lo tanto, quizás sería importante que en algún momento pensáramos si valdría la pena, para ser felices, dedicar nuestra vida a luchar por una causa. Y todos aquí conocemos una causa por la que vale la pena luchar. Mi invitación, sobre todo después de ver estas historias, es que escojáis vuestra causa, aquello que os dé un sentido de dirección, aquello por lo que creáis que valga la pena y que viváis por esa causa. Porque quizás algún día, a lo mejor no demasiado tarde, espero que muy tarde, pero cuando miréis atrás, que se os pasará muy rápido, cuando miréis atrás no solamente os habréis dado cuenta de que viviendo por eso, luchando por eso, dedicando a eso vuestras vidas, no solamente habéis sido felices, sino que habéis conseguido algo que incluso trasciende a vuestra propia existencia, a vuestras propias vidas, y es el haber conseguido el insuflar esperanza en las nuevas generaciones de que las cosas pueden cambiar, de que con pequeñas decisiones, con decisiones sencillas, con decisiones como la que a lo mejor yo tomé de pequeño, o como decisiones como las que tomaron todas estas personas que en un momento de sus vidas decidieron luchar, se dieron cuenta de que consiguieron eso, inspirar a las nuevas generaciones de que los cambios son posibles y de que el mundo puede ser un poco mejor. Muchas gracias.